Hola, profesor y compañeros. A nosotros nos tocó el tema de la vanguardia del ultraísmo y nuestro grupo está conformado por Nayeli Sánchez, Liz Vera y mi persona, Giovanna Segovia. El ultraísmo, el ultraísta del siglo XX. A continuación les vamos a hablar sobre los conceptos, origen, características y principales exponentes. Bien, el concepto del ultraísmo. Es un movimiento literario de vanguardia que surgió en España de 1918 con la declarada intención de darse al modernismo y a la generación del 98 que había dominado la poesía en la lengua española del siglo XIX. Esto más bien se lo interpreta como un grito de renovación y oposición contra el modernismo y los compromisos sociales como el cristianismo y el marxismo. Fue lanzado en las tertulias del Café Colonial de Madrid, presidiadas por Rafael Cancinos Assens, entre otros, formaron parte del núcleo ultraísta. Este movimiento incorporó en sus publicaciones plásticos de diferentes tendencias, con la característica común de ser vanguardistas. Este movimiento recoge también elementos futuristas, aunque debe más al cubismo de Apollinaire y añade algún ecopurante técnico del dadaísmo, cuyo manifiesto aparece en el mismo año y en la misma revista, Cervantes 1919, que el primer manifiesto ultraísta. A continuación, mi compañera Nayeli les va a hablar sobre la definición. Definición del ultraísmo. El prefijo ultra de ultraísmo proviene del mismo vocablo griego que se traduce más allá y es de uso común en la lengua española, como en el caso de ultramarino, que significa más allá del océano, o ultratumba, que significa más allá de la tumba. Fue elegido por los ultraístas debido a que proponían, como lo establecen en su manifiesto, ir más allá del noventicismo imperante y renovar las estructuras literarias, con algo nuevo. Nuestra literatura debe renovarse, debe lograr su ultra como hoy pretenden lograr nuestro pensamiento científico y político. A continuación, mi compañera Giovanna. Bien, el origen del ultraísmo surge en España de principios del siglo XX, obedeciendo a la necesidad de superar el modernismo imperante desde 1980. Esa época era testigo de explosión de las llamadas primeras vanguardias, que consistieron en posicionamientos renovadores o rupturistas en lo artístico, literario, político y cultural. Fueron grandes defensores de la libertad de expresión y de la exploración artística, superando a menudo las fronteras entre los géneros expresivos y echando mano a nuevos métodos imaginarios y filosofías. El principal promotor del ultraísmo fue Guillermo de Torre, desde 1899 a 1971, que ilustró sus doctrinas con los poemas visuales del libro Hélices en 1923. Fue autor también del libro Literaturas Europeas de Vanguardia en 1925 y cofundador de la Gaceta Literaria. Todo ello hace de él uno de los máximos animadores del vanguardismo español. El ultraísmo tuvo una vida muy breve y su lápida la hizo el propio Cancinos Ansens con una novela, El movimiento BP, en que caricaturiza la aventura. Después fue prácticamente borrado. Tras el texto de Guillermo de Torre en Literaturas Europeas de Vanguardia, en lo que equipara al cubismo o al surrealismo. Se sabe que, aunque incorporó a algunos artistas plásticos en sus filas, fue un movimiento eminentemente literario y poético, muy influenciado por el futurismo italiano y centrado en valorar la metáfora como esencia de la escritura literaria. A continuación, mi compañera Nayeli con las características. Características del ultraísmo. Se caracteriza por un refinamiento casi narcisista y aristocrático, un imaginario cosmopolita y cierto empeño renovador de la métrica.
Reducción de la lírica a su elemento primordial, la metáfora. Sobrevalorar el efecto lírico y plantear el lenguaje metafórico. Tachadura de las frases medianeras, los nexos y adjetivos que consideran inútiles. Eliminación de los trabajos ornamentales, la retórica, los versos grandilocuentes, el confesionalismo no busca transmitir un mensaje ideológico positivo. Énfasis en las percepciones fragmentarias, en la simultaneidad y velocidad en las imágenes. Poesía extremadamente subjetiva e individualista. Poesía hermética y críptica. Búsqueda de la síntesis de dos o más imágenes en una. Uso de las palabras esdrújulas y eliminación de la rima. A continuación, mi compañera Liz. Les voy a hablar sobre los máximos exponentes del ultraísmo en el siglo XX. A continuación tenemos en 8 principales exponentes que ha tenido el movimiento ultraísta. En primer lugar tenemos a los pioneros Rafael Cansinos Alcens, que junto con Guillermo de Prat fueron los máximos cabeceros de este movimiento. Después le sigue Juan Larria, Pedro Iglesias Caballero, Gerardo Diego, Pedro Garfinas, Ernesto López Parra y Lucía Sánchez Chaumín. A continuación les voy a mencionar sus principales, las principales revistas, las principales obras, poesías y revistas en que estos exponentes han ofrecido a esta vanguardia. En revistas tenemos la de Grecia, que fue publicado en Sevilla, Madrid, de 1918 a 1920. Tenemos a Vitra, Madrid, de 1921 a 1922. Tenemos la revista Afar, que fue publicado en La Coruña, Reflector, que fue publicado en Madrid, Roncel, que fue publicado en Vigo, Horizonte, en Madrid, Prisma, que es una revista ya del vanguardismo brasileño, que fue publicado en 1921 a 1922. Tenemos a Proa, que fue de 1922 a 1923, que fue la primera época del ultraísmo brasileño en que se publicó esta revista. En poesía tenemos el poema de Nocturnos de Juan Larria, Mañana de Jorge Luis Borges. Tenemos a Visuales del libro de Hélices, publicado en el 1923 por Guillermo de Torres. Tenemos a el poema de Alba, que lo escribió Pedro Garfias. Tenemos al poema Puros de Damasco Alfonso, los poemas prestigiosos de Pedro Salinas y Viaducto de César González Ruano. En obras que en su mayoría puse más de Guillermo de la Torre, ya que él más aportó con obras que con poesías y con artículos de revista, fueron La sombrilla japonesa de Guillermo de Torre, Literaturas europeas de vanguardia, que fue publicado en 1925, Girándula, Reflector, Manual de espumas e imagen, que esta fue escrita por Gerardo Diego, El ala del sur, que fue escrita, publicada por Pedro Garfias, Hélices de Guillermo de Torre y La rueda de color de Rogelio Buendía. Para finalizar nuestro trabajo, tenemos las biografías del tema. Muchas gracias.